Hola, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de las calculadoras de riesgo cardiovascular. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? ¿Por qué es importante que conozcamos nuestro propio riesgo cardiovascular? ¿Para qué utilizan los médicos esos valores, esos porcentajes, esa información que nos dan? Seguro ya hemos hablado de esto en consulta y por eso hoy les vengo a compartir información relevante. Antes de empezar, los quiero invitar a que se suscriban al canal, activen la campanita de las notificaciones y estén atentos a toda la información que estamos compartiendo aquí frecuentemente. A manera de contenido vamos a hablar un poco acerca de qué es el riesgo cardiovascular, para qué lo utilizamos, cuáles son las definiciones más importantes, algunos datos epidemiológicos generales, cuáles son las escalas de riesgo cardiovascular, los voy a enseñar a ustedes a calcular su propio riesgo cardiovascular y unas conclusiones finales, además de que pues me pueden dejar sus preguntas en los comentarios y con gusto les voy a responder. A manera de introducción, el riesgo cardiovascular nos facilita a los médicos la toma de decisiones, nos va a permitir mirar cuál es la posibilidad del paciente de presentar un evento cardiovascular y qué puedo hacer como médico para reducir ese riesgo. Fijamos juntos las metas de tratamiento en cuanto a las metas de glicosilada en los pacientes diabéticos, las metas de colesterol en toda la población, las metas de tensión arterial y así vamos a ir juntos trabajando para alcanzar esas metas. Esto es muy importante dado que nos permite tanto a médicos como a pacientes a que todos hablemos el mismo idioma, que el médico del programa de riesgo cardiovascular, que su médico familiar, que su médico internista, que el cardiólogo, que el endocrinólogo y que ustedes todos tengamos el mismo objetivo en mente. Entonces, por eso es tan importante. A manera de definición, el riesgo cardiovascular es la probabilidad de que ocurra un evento cardíaco o vascular, es decir, un accidente o un ataque cerebrovascular, una enfermedad arterial periférica, ya sea una enfermedad carotidia, una enfermedad arterial oclusiva crónica de las piernas o un infarto agudo de miocardio en determinado periodo de tiempo. Generalmente el riesgo cardiovascular lo calculamos en porcentaje a 10 años, es decir, si yo le digo, don Pepito Pérez, su riesgo cardiovascular es del 6%, quiere decir que de 100 personas con sus características, con su sexo, su edad, su peso, su tensión, bueno, dependiendo de la escala que utilicemos, 6 se van a infartar o les va a dar un ACV o les va a dar una enfermedad arterial periférica en 10 años. Entonces, ese número me indica cuántas personas con sus características pueden tener un evento cardiovascular dentro de los próximos 10 años. Y así, a mayor es el número, pues mayor el riesgo y más estrictas deben ser nuestras metas de tratamiento. Esto nos permite clasificar su riesgo dependiendo de diferentes variables, establecer junto las metas de tratamiento y definir cuáles medicamentos necesitamos para llegar a esas metas de tratamiento. Si usted realmente necesita la estatina o no necesita, la torvastatina, rosuvastatina, simvastatina, todas ellas, si necesita antiagregante como aspirineta, como clopidogrel y como otros medicamentos. Entonces, esto nos va a permitir a todos estar en sintonía. Esta tabla nos muestra que según cada riesgo cardiovascular hay unas metas de colesterol. Las personas de bajo riesgo cardiovascular deben tenerla idealmente por debajo de 116 miligramos por decilitro. Aquí escribo también 130 porque un consenso colombiano de más o menos hace 5 o 6 años mencionaba que en población colombiana se podía tener el LDL hasta 130. Después salieron las guías europeas que nos hablan de tenerlo por debajo de 116 y cada vez a los médicos nos gusta más esta meta de por debajo de 116 para tener un rango un poco más seguro. Los pacientes de moderado riesgo cardiovascular deben tenerlo por debajo de 100, los de alto por debajo de 70, aquellos pacientes de riesgo muy alto, es decir, aquellos que ya han tenido algún evento cardiovascular por debajo de 55 y el riesgo extremo, es decir, aquellos pacientes que han tenido varios eventos, unos como complicaciones de otras, por debajo de 40 miligramos por decilitro. Dentro de los factores de riesgo tenemos la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, la enfermedad renal crónica y los otros dos, digamos que no son como diagnóstico como tal, que es el tabaquismo y la obesidad. Eso muchas veces no los anotamos dentro de la larga lista de diagnósticos, pero son muy importantes y modifican enormemente el riesgo cardiovascular. Datos epidemiológicos generales, más o menos cada año en las Américas mueren 6.9 millones de personas, de ellos 5 millones y medio son muertes por enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, diabetes o enfermedad renal. Y aquí en la imagen de abajo, en colorcito claro, vemos las muertes asociadas a eventos cardiovasculares y en color más oscuro las otras causas de muerte. Entonces, como vemos, es la causa más frecuente de muerte y ocasiona más de 2 millones de muertes al año en personas menores de 70 años, es decir, en población que todavía es funcional, independiente y que trabaja. Entonces, es muy importante que estemos atentos a esto.
Y aquí mostramos pues las defunciones en general en las regiones de las Américas y vemos que más del 28% son causadas por enfermedades cardiovasculares y eso que esta tabla me muestra la diabetes como una enfermedad aparte, que si la sumáramos estaríamos hablando del 33%, es decir, una tercera parte de todas las muertes. Dentro de las calculadoras, pues en Colombia nos rige la resolución 3280 del 2018, que es la que nos da las rutas para la atención integral de las personas, y esta resolución nos recomienda tres calculadoras grandes, la de Framingham, la de las tablas de estratificación de la Organización Mundial de la Salud y una calculadora que se llama Valora tu riesgo, que realmente es una página web que no ha funcionado mucho, por eso no la escribo acá, y también nos trae una calculadora para definir el riesgo de desarrollar diabetes que se llama FINRIS. La Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana, el Centro de Control de Enfermedades CDC de Estados Unidos y los ministerios de salud de diferentes países, crearon la estrategia HERTZ. Esta estrategia HERTZ en las Américas es una nueva calculadora que se ha hecho adaptando un poco las tablas de la Organización Mundial de la Salud y pues incorporando una población mucho más amplia para darnos una medida más exacta. La calculadora de Framingham tiene en cuenta estos factores, que es la edad, la tensión, los niveles de colesterol, si toma algún medicamento, si fuma o si tiene diabetes. Me clasifica el riesgo como bajo, intermedio o alto y tiene algunas limitaciones que sobreestiman un poco el riesgo en personas de bajo riesgo y aparte que no está hecha para población colombiana específicamente y por eso su valor debemos multiplicarlo por 0.75 para tener el cálculo en nuestra población colombiana. Estos son las variables que se tienen en cuenta, que realmente pues estas tablas ya no se utilizan ahora desde que tenemos los celulares, las aplicaciones y las páginas web donde podemos hacer este cálculo solamente respondiendo unas preguntas, pues ya no se realiza manualmente con estas tablas. Las tablas de la Organización Mundial de la Salud también me cruza un poco los valores de tensión arterial de la persona con los demás factores de riesgo cardiovascular para clasificar el paciente en bajo, moderado o alto riesgo cardiovascular. Las tablas son muchas, son individuales para hombres, para mujeres, para fumadores y para no fumadores, pero pues acá solo les traigo una imagen como para contarles que esto existe. El FINRIS, que es la calculadora para establecer el riesgo de diabetes, tiene en cuenta estas variables: el sexo, la edad, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, si toma algún medicamento para la tensión, si alguna vez en nuestra vida nos ha salido una glicemia elevada y si tenemos antecedente familiar de diabetes, así como el grado, porque la puntuación es diferente si es de primer grado o segundo grado de consanguinidad. Y aquí vemos la puntuación que puede ir de 7 a más de 14, dependiendo de cuántos puntos cumplamos, y según cada uno de ellos nos va a dar una clasificación del riesgo de desarrollar diabetes. Si la puntuación es menor de 7, es un bajo riesgo de desarrollar diabetes, de 7 a 11 levemente elevado, de 12 a 14 moderadamente elevado y mayor de 14 alto riesgo. En porcentajes 1, 4, 17 y 33% específicamente. ¿Qué me indica ese valor? Entonces, si la puntuación es menor de 7, quiere decir que de cada 100 personas con sus características, uno va a desarrollar diabetes en 10 años. Si usted está entre 7 y 11, uno de cada 25 como usted va a desarrollar diabetes. Hasta ahí el riesgo es relativamente bajo, pero de 12 hacia arriba ya uno de cada 6 personas, o si es mayor de 14 incluso uno de cada 3 personas con su puntuación y con sus características va a desarrollar diabetes en los próximos 10 años. Es decir, debe empezar a cuidarse desde ya. Otra de las escalas de evaluación es la escala de la Asociación Americana del Corazón, que está validada en Colombia. En el año 2022 se hizo un estudio de la Universidad de los Andes que la validó, es decir, la trajo a Colombia, la aplicó a población colombiana y dijo que era una calculadora confiable para utilizar en Colombia. Tiene estas variables que están a la derecha y tiene algunas limitaciones que sobreestima el riesgo en algunos casos y tiene poca población afrocolombiana en esa validación. Esto hace que no se pueda utilizar mucho en esta población. Aquí tenemos la calculadora de Hertz, que es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud que les conté. Esta es una calculadora que se hizo midiendo más de 85 estudios durante más de 10 años, tenía más de 370,000 pacientes y se incluyeron más de 21 regiones, incluida Colombia. Entonces se puede aplicar en nuestra población y me clasifica el riesgo de las 5 maneras que lo dije inicialmente: bajo, moderado, alto, muy alto o crítico o extremo, que es los dos nombres de esta escala. Y pues según eso vamos a fijar las metas de tratamiento de forma individual. Es una calculadora muy fácil de realizar, se puede hacer a través de una aplicación que ustedes pueden descargar en su celular o en una página web. Si no quieren descargar la aplicación, la pueden hacer modificando ciertos factores, cambiando la edad, cambiando si fuma o no fuma,
Y aparte tiene una ventaja para los médicos y es que da una explicación más o menos de qué línea de tratamiento debería seguirse en ciertos países. En Colombia todavía la vía clínica no está validada, pero tiene una vía clínica general, es decir, unas recomendaciones médicas generales, pero pues esto es más para uso médico y para uso más informativo. En este código QR pueden descargar, bueno, al abrir este enlace los va a llevar a la página web donde pueden o descargar la aplicación o realizar el cálculo en línea de su riesgo cardiovascular. Es muy importante que conozcan, que manipulen la aplicación, que jueguen con ella para que vean con las diferentes variables y si bajo el colesterol, si controlo mejor la tensión, qué va a pasar con mi riesgo cardiovascular. Es un ejercicio bastante interesante. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios o ir a nuestras redes sociales que en todas aparecemos como Médico Familiar BGA y allí pues me dejan sus dudas, me escriben, me hacen las preguntas por interno, me envían los mensajes y con gusto pues les respondo y les aclaro dudas o nos vemos en la próxima consulta para seguir hablando un poquito del riesgo cardiovascular y de las metas. Gracias.